si el tema quedó, bien definido, si bien es un tema que lo vemos en contabilidad 4, en auditoría, por supuesto, podemos llegar a tener situaciones que auditar al respecto. Entonces, quería que hagamos un repaso de lo que es acciones BPP, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la teoría? Que yo les dejé el material de consulta, que es ese Word que tiene toda la explicación de acciones BPP, pero luego veo que en los exámenes, ya tanto parciales como finales, se ve que no repasan o no lo vuelven a ver, entonces digo, bueno, más vale hacer un repaso como para que lo vuelvan a tener fresco, tanto para el parcial como para los finales. Bueno, entonces vamos a hacer primero un repaso conceptual, a ver qué tan al día estamos con el tema, y luego vamos a hacer un breve ejercicio para repasar este tema BPP, ¿sí? Bien, ¿qué es? ¿A qué me refiero cuando digo BPP? ¿Qué son BPP? Valor patrimonial proporcional. Valor patrimonial proporcional. ¿Y qué son? ¿Qué es lo que adquiero? De acciones. Acciones. ¿Acciones de quién? Una parte de una empresa sería en acciones. Exactamente, adquiero una participación en las acciones de una empresa tercera, ¿sí? En este caso, una empresa emisora de sus acciones, y la empresa inversora las adquiere, y para valuarlas a este valor patrimonial proporcional, ¿qué tenía que tener? Al menos el 20% de las acciones de la otra empresa. Al menos el 20%, ¿qué significa el 20%? Cuando solamente tenemos Ahí es entre el 20 y el significativo. 50. Influencia significativa, ¿sí? La influencia significativa puede ser propia de la empresa o conjunta con un grupo económico, ¿sí? O sea, es decir, si yo tengo una sociedad controlada y esa controlada tiene acciones, yo puedo tener influencia significativa de manera indirecta, ¿sí? En una tercera sociedad. Bien, influencia significativa entonces entre un 20 y un 50, y más de un 50%, ¿qué es lo que tengo? ¿Control? Control. Bien, entonces, yo puedo evaluar a BPP acciones de otra empresa emisora cuando tenga influencia significativa o control, ¿sí? O control conjunto también. Bien, en estos casos, ¿qué significa BPP en el cálculo? La proporción que poseo de esa empresa, digamos. ¿Sobre qué? Esa proporción. Sobre el suponete total de que- acciones. No. Sobre el No, patrimonio neto. Sí. sobre el patrimonio neto de la emisora, ¿sí? O sea, el porcentaje de tenencia, que puede ser, si tengo control, el 50% o más, ese porcentaje sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Por eso se llama valor patrimonial, porque es sobre el patrimonio proporcional. Es decir, esas acciones no van a valer su valor nominal, no tienen nada que ver con su valor nominal, no van a valer su valor de cotización, no tienen nada que ver con la cotización, sino que van a valer un porcentaje del patrimonio neto de la emisora. Y cualquier variación en ese patrimonio neto va a modificar estas inversiones. Estas inversiones son de tipo permanente, ¿sí? No se consideran en principio inversiones temporarias, ¿sí? Entonces, al ser inversiones permanentes, nosotros las vamos a tener en el activo no corriente. Ok. Cuando incorporamos este porcentaje, esta tenencia accionaria al patrimonio de la inversora, ¿sí? Con la cuenta acciones BPP y el nombre de la empresa que estemos adquiriendo, vamos a determinar este valor patrimonial proporcional sobre el patrimonio neto de la emisora. La norma me indica que el valor patrimonial proporcional total es sobre el patrimonio neto medido a valores corrientes. ¿Recuerdan
esto? ¿Sí? ¿Qué sucedía cuando teníamos un juego, un conjunto de estados contables? Normalmente hay un rubro muy particular que no suele estar evaluado a valores corrientes. ¿Cuál es ese rubro? Había que tener en cuenta los bienes de uso. Los bienes de uso. Porque los bienes de uso, la norma, la RT17, plantea que los bienes de uso por lo general se evalúan a su valor de incorporación, ajustado a la fecha de cierre, menos las amortizaciones acumuladas. Bien, ya recordé. Bienes de uso, entonces, por lo general no son corrientes, no están evaluados a valores corrientes, y por lo tanto, al momento de la determinación del BPP, puede existir, no quiere decir que siempre exista, pero puede existir una diferencia entre el valor contable de los bienes de uso, medidos por su valor residual, con el valor corriente de estos bienes de uso. Cuando exista esta diferencia entre el valor contable y el valor corriente, voy a tener una segunda cuenta, acciones BPP, que se denominaba, a ver quién se acuerda. Mayor valor. Mayor valor. ¿Los demás se acuerdan algo o no? O parece chino y no se acuerdan nada. ¿Viste? Cuando no te acordás nada, decís, yo alguna vez vi esto, pero no me acuerdo nada. Yo creo que estoy aprendiendo recién. ¿Eh? Yo creo que estoy aprendiendo recién. Bueno. Ese mayor valor entonces va a estar dado por la diferencia entre el valor corriente y el valor contable de estos bienes de uso, multiplicado por el porcentaje de la tenencia. Ya vamos a ver, Mónica, en un ejercicio práctico lo vas a ir interpretando mejor. Ahora estamos haciendo un breve repaso teórico. Bien, además de este BPP mayor valor, puedo tener una tercera cuenta de BPP que se relaciona con una llave, que puede ser positiva o negativa, que surge de la diferencia entre lo que tenemos que pagar por esta compra, por este paquete accionario, y lo que realmente valen a su valor patrimonial proporcional total. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que valen, valuados al BPP, y otra cosa es lo que tengo que pagar por ellas. Ese valor que pago por estas acciones puede ser mayor a su BPP o puede ser menor que su BPP. Si es mayor a su BPP, voy a tener una llave positiva, que por lo general se relaciona con ingresos futuros que supuestamente la empresa emisora va a generar. Y cuando pago por debajo del valor de BPP, voy a tener una llave negativa. Y esta llave negativa, por lo general, tiene que ver con pérdidas o gastos a futuro, ¿sí?, que la empresa emisora va a generar. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Algo aunque sea. Bueno, voy a compartirles un ejercicio mientras les cuento que el documento Word que ustedes tienen en el aula virtual es un documento completo para la compañera Mónica, creo que dijo recién, donde está toda la explicación teórica junto con un ejercicio práctico. Entonces es fácil seguirlo, ¿sí?, y entenderlo. Acá tenemos otro ejercicio que no lo tienen ustedes, simplemente les voy a pedir que vayan anotando los datos, de cualquier manera esto queda grabado, pero los datos que van a ser significativos yo se los voy a mencionar para que ustedes los vayan anotando. Bueno, el 20 de mayo tenemos una compra de 5.100 acciones de valor nominal 1 de la empresa emisora. Pagamos por ellas 76.000 pesos. Al contado. La compra corresponde al 51% del capital de la emisora. 51% ya es más del 50%, por lo tanto ya es control. ¿Sí? Entonces, el valor que tienen que registrar, así como para ir anotando, es 76.000, que es lo que pagamos, y 51%, que es nuestra tenencia accionaria.
A efectos de la determinación de valor patrimonial proporcional, el patrimonio neto de la emisora es de 120.000. 120.000. Ese es el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, anotan 76.000 valor de compra, 51% el porcentaje, 120.000 el patrimonio neto contable de la empresa emisora. Luego tenemos que el valor patrimonial de los bienes de uso es de 30.000 dentro de estos 120, o sea, dentro de estos 120.000 yo tengo 30.000 que son bienes de uso, y el valor corriente de esos mismos bienes de uso es 45.000, con una vida útil restante de 10 años en promedio. ¿Ok? Entonces, anotamos 120.000 valor del patrimonio neto, 30.000 el valor contable de los bienes de uso, 45.000 el valor corriente de los bienes de uso. El 30 de agosto cierra ejercicio emisora S.A., determinando resultados positivos, o sea, tiene una ganancia en su estado de resultado de 18.560. El 15 de noviembre, la Asamblea General Ordinaria de Socios de emisora decide la siguiente distribución de resultados. Distribuye dividendos en efectivo 13.000, honorarios a directores y síndicos por 3.000 y la reserva legal por el mínimo de ley que ustedes tienen que saber. Bien. Se abonan efectivos dividendos el 15 de diciembre. Esto de los índices de precios a ustedes no les importa, porque esto era para otro práctico. Entonces, estos son los datos. ¿Sí? ¿Anotaron? 51%, 120.000 el patrimonio neto, 30.000 bienes de uso, valores contables, 45.000 a valores corrientes, y hasta ahí vamos a hacer el primer asiento, que es el de incorporación al activo. Nosotros ahora vamos a hacer la contabilidad de esta empresa, ¿sí? No la auditoría, vamos a hacer la contabilidad, ¿ok? De manera tal de que les sirva de repaso. Luego vamos a ver algunas situaciones que va a tener que tener en cuenta el auditor. Bien, entonces acá tenemos los datos. El 20 de mayo es la fecha de la compra, el 51% es la tenencia, 76.000 es el precio pagado, 120.000 era el patrimonio, ¿sí? 30.000 bienes de uso, valores corrientes, 45.000 bienes de uso, valores contables. 15.000 la diferencia entre los dos. Bien, ¿cómo determinamos la primer cuenta que vamos a considerar? Es esta, que luego no se contabiliza, que se llama BPP total. Este es el valor real, ¿sí?, de nuestra inversión, el BPP total. Y este BPP total se va a considerar sobre un patrimonio neto contable, ¿sí? BPP total es sobre, se los aclaro acá, patrimonio neto corriente, ¿sí? Y el BPP mayor valor, perdón, vamos a hacer el básico, vamos a ir por orden. BPP básico es sobre un patrimonio neto contable. Es decir, este es el que surge de los estados contables. Y el BPP mayor valor es sobre la diferencia entre lo corriente y lo contable. ¿Sí? Este sobre quiere decir el porcentaje sobre, ¿sí? O sea, siempre es nuestro porcentaje sobre patrimonio neto corriente, el porcentaje sobre el patrimonio neto contable, el porcentaje sobre la diferencia. ¿Sí? Corriente versus contable, vamos a poner. Bien. Entonces, este BPP total
¿Cómo lo vamos a calcular? Nosotros acá tenemos el patrimonio neto contable, ¿sí? Si quieren, lo podemos replicar acá, 120.000. Pero para el BPP total nosotros necesitamos el patrimonio neto corriente. ¿Cuánto va a ser el patrimonio neto corriente si el contable es 120.000 y yo tengo una diferencia acá de 15 entre valores contables y corrientes? ¿Cuánto va a ser mi patrimonio neto corriente? 135.000. Exacto, o sea, 120 del valor contable más esta diferencia, 135.000. Y sobre 135.000 yo voy a aplicar el porcentaje de la tenencia. Entonces, ese es mi BPP total. Bien, el BPP básico, entonces dijimos, es sobre el patrimonio neto contable, que es este primero. Entonces voy a aplicar el porcentaje de la tenencia sobre el patrimonio neto contable. Y mi BPP básico me da 61.200. Y el BPP mayor valor es sobre esa diferencia, dijimos, de 15.000, ¿sí? Por el porcentaje de la tenencia. Y hay un último BPP, que es el que corresponde a la llave, que tiene que ver con la diferencia entre lo pagado, ay, qué mal que estoy escribiendo, pagado y el BPP total. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que pagué? 76. En este caso, 76.000. ¿Sí? Eso es lo que pagué. ¿Y cuánto vale el BPP total? 68.850. Entonces, la llave, que releva acá, es de 7.150 positiva en este caso porque pagué más de lo que valía. Ok, acá están todos los cálculos que me van a llevar a este asiento. ¿Sí? El BPP básico, el BPP mayor valor, está acá. El BPP básico, el BPP mayor valor y el BPP llave. Recuerden que este BPP total no se contabiliza como cuenta. Este BPP total es la suma de estos dos. ¿Sí? La suma del básico más el mayor valor es el BPP total, pero este no se contabiliza aparte. Lo que se contabilizan son el básico, el mayor valor y la llave. Todo esto a caja. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Bien? Bien. Ok, entonces ahora voy a volver al enunciado. Dice, el 30 del 8, esto fue el 20 de mayo, ¿sí? El 30 del 8 cierra ejercicio emisora SA y determina un resultado positivo de 18.560. Bien. Decía nuestro apunte de BPP que cuando la empresa emisora cierra sus estados contables y determina resultados, ese resultado repercute o afecta el patrimonio neto de la empresa emisora. Si ustedes tienen presente un estado de situación patrimonial, en la línea resultado del ejercicio, el resultado del ejercicio siempre va a estar modificando el patrimonio total. Es decir, el resultado del ejercicio es una variación de tipo modificativa del patrimonio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Recuerdan esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces,
como auditor, ahora me paro un ratito al lado del auditor, ¿sí? Si yo tuviera que revisar, auditar, buscar, ¿sí? De la forma que quieran llamarle, información para determinar si la empresa realizó bien este asiento que vamos a hacer a continuación, que tiene que ver con el resultado de la empresa emisora. ¿Qué necesito como documentación de respaldo para asegurarme de que lo que contabilizó la empresa cumpla con los objetivos de veracidad e integridad? ¿Qué documentación de respaldo voy a requerir? ¿El balance de la empresa? ¿De la emisora? Y también el ¿O dictamen de la asamblea. de la asamblea? No, la asamblea todavía no se reunió. Estamos recién al cierre, sí. Al cierre yo voy a pedir como documentación de respaldo el balance cerrado y auditado, porque lo único que me asegura es el informe de otro auditor. Puede ser del mismo, pero tiene que estar auditado, ¿sí? Esos estados contables en la empresa emisora para que tengan validez. ¿Ok? Entonces, una vez que están cerrados y auditados esos balances, recién ahí yo puedo asegurarme de el porcentaje de la tenencia de la empresa inversora. Profe, Sí. tengo una consulta que no me acordaba. En el caso de que haya, ¿cómo se llama? Operaciones entre las dos empresas, había que restar eso, ¿no es cierto? Sí, Santiago. Entre emisora y... Sí, una de las cuestiones básicas para aplicar BPP es la eliminación de los resultados entre las empresas emisora e inversora, ¿sí? Cuando no conforman parte de un mismo grupo económico, grupo de empresas, ¿sí? Cuando no son del mismo grupo, se elimina solamente el porcentaje de la tenencia entre las dos empresas, de los resultados entre las dos empresas. Se denominan resultados no trascendidos a terceros, ¿sí? Es decir, son las compras y ventas que le haga la emisora a la inversora o viceversa. ¿Y si son un grupo económico? Y si forman parte del grupo económico, se eliminan en su totalidad. Ah, ok. ¿Y se hace un estado consolidado ahí o eso es otra cosa? Exactamente, se hace un estado consolidado. Ah, bueno, muchas Eso gracias. seguramente lo vieron en estados contables, supongo yo. Sí, pero no recordaba bien. Bien. Bueno, entonces, me quedé en esto. Cuando la empresa emisora termina sus estados contables, cierra sus estados contables, y estos estados contables ya están listos, preparados y auditados, entonces la empresa inversora puede reconocer el resultado en la misma proporción de la tenencia. Es decir, nosotros dijimos que el resultado, yo lo anoté acá para tenerlo a mano, el resultado de la empresa emisora era de 18.560, entonces nosotros vamos a considerar el 51% de ese resultado. ¿Sí? 51% de ese resultado, entonces incrementa el BPP básico, esta primera cuenta, incrementa el BPP básico, y como contrapartida vamos a contabilizar un resultado de inversiones permanentes, que es una cuenta de resultado, en este caso un resultado positivo, ¿sí? Es un resultado por tener estas inversiones en acciones en otra sociedad. Bien, esto sucede entonces cuando cierra los estados contables acá, en este punto, ¿no? Cierra su ejercicio económico y determina estos resultados.
Luego, más adelante, una vez que ya están cerrados los estados contables, auditados y aprobados por la asamblea, recién ahí la asamblea ordinaria decide qué hacer con sus resultados. Entonces, dice la asamblea de la emisora S.A. el 15 de noviembre, que va a distribuir resultados en dividendos en efectivo, 13.000, en honorarios a directores y síndicos, 3.000, y la reserva legal por el mínimo de ley. Bien, cuando nosotros tenemos que contabilizar esta situación en la empresa inversora, ¿sí? Porque obviamente son diferentes la contabilidad de la empresa emisora que la de la inversora. La emisora va a contabilizar una distribución de dividendos. La inversora no va a contabilizar una distribución de dividendos. La inversora va a ver cómo repercute esta situación en su inversión. Bien, entonces, como el BPP es un porcentaje sobre el patrimonio neto, las situaciones de estas tres, ¿sí? Las situaciones que generen una modificación cuantitativa en el patrimonio van a afectar la inversión. Y las que no generen una modificación cuantitativa, sino solamente cualitativa, no van a generar una modificación en la inversión. ¿Sí? Entonces tengo tres acá. Dividendo en efectivo, ¿es una variación permutativa o modificativa? Permutativa. Modificativa, digo, perdón. A ver los demás. ¿Qué variación, profe, perdón? Esta que dice acá, distribución de resultados a dividendos en efectivo. ¿Es una variación patrimonial modificativa o permutativa? Los dividendos salen de la empresa, o sea que sería modificativa porque se reduce el patrimonio, digamos. Exacto, ese es el análisis correcto que hay que hacer, ¿sí? Decir si modifica o no modifica el patrimonio. Como estos dividendos en efectivo salen de la empresa, como dijo bien el compañero Nicolás, se van de la empresa, ¿sí? Van a significar una disminución del patrimonio neto de la emisora. Y cuando disminuya el patrimonio neto de la emisora, va a disminuir la inversión en acciones BPP, ¿sí? Entonces, acciones BPP va a ir al debe, ¿sí? Porque va a disminuir. ¿Y qué se genera en el, perdón, va a ir al haber? Yo dije el debe, pero en mi cabeza pensé el haber. Acciones BPP va a ir al haber, porque se disminuye o reduce. ¿Qué se genera en el debe? ¿O qué ingresa a nuestra empresa? Dinero en efectivo. Va, no, en realidad un crédito porque todavía no se cobra. Un crédito. ¿Cómo se va a denominar ese crédito? Dividendos a cobrar. Dividendos a cobrar, exactamente. Entonces tengo el 15 del 11, lo primero que voy a contabilizar es dividendos a cobrar, ¿sí? Y ven que disminuye el BPP básico. Bien, ese dividendos a cobrar, fíjense que acá decía que era 13.000, pero 13.000 es en total. Yo a este 13.000 tengo que aplicarle el porcentaje de la tenencia, el 51%, ¿sí? Entonces, 13.000 por el 51% me da este valor 6.630. Honorarios a directores y síndicos, 3.000 pesos. ¿Esta variación es permutativa o modificativa? Lo mismo que el caso anterior. Modificativa, ¿sí? O cuantitativa también le dicen. Ok, entonces hacemos 3.000 por el 51%, 1.530. La diferencia es que en el primer caso, parte de esos dividendos los cobra la empresa inversora, o sea, me generan un crédito. Pero en este caso, la distribución
a honorarios, directores y síndicos, la empresa inversora no es el directorio y tampoco es el síndico, ¿sí?, de la emisora. Por lo tanto, ese dinero, esos 3.000 pesos, se van fuera de la emisora, pero también fuera de la inversora. ¿Ven la diferencia? En el primer caso, algo ingresa. Ingresa el 51%. En el segundo caso, no ingresa nada. Y por lo tanto, yo voy a tener un resultado negativo. En este caso, este RIP, que es la misma cuenta, pero acá significa un resultado negativo. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto de la emisora se redujo al pagar honorarios a directores y síndicos. ¿Sí? Entonces, uno ingresa como crédito y el otro como resultado negativo. Los dos van a disminuir el BPP básico, y acá puse por la sumatoria de los dos. ¿Sí? La tercera situación, que es la reserva legal, ¿qué tipo de variaciones? Es permutativa. Permutativa, es decir, sale de resultados no asignados y va a reserva legal, por lo tanto no modifica el patrimonio, y al no modificar el patrimonio cuantitativamente, entonces no me afecta la inversión, ¿sí? En algunos parciales o finales libres, yo les dejo este punto acá así, sin montos, y me dice, ¿cuánto es? O se ponen a calcularlo, no sé cuál es el resultado para calcularlo. No hace ¿Ya el falta calcularlo. 10% o no? Es el 5% por año del resultado del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital. Esa es la definición por ley, ¿sí? Pero en este caso, BPP, o sea, si vamos a ver patrimonio más adelante, sí. Pero en BPP a vos no te importa, o sea, directamente no importa, no te pongas a sacar cálculo. Es una variación permutativa y por lo tanto no te afecta tu BPP, ¿sí? O sea, que acá es lo mismo que lo pusiera o que no lo pusiera. ¿Está? Profe, Sí. una consulta. Y en el caso de que haya una reserva por la RT31, ahí no se tendría que hacer el BPP mayor valor al inicio, digo. ¿Una reserva por revalúo técnico? Claro, por el revalúo técnico de bienes de uso. O sea, ya estaría contemplado que no se van a repartir esos resultados y ya estarían Claro, valuados a valores corrientes. pero ¿O en no? ese caso, sí, a ver, una cosa es la determinación de valores corrientes al inicio cuando vos recién comprás las acciones, ¿no? No estamos hablando Claro, de eso. sí. Esto es durante la tenencia, o sea, vos estás durante la tenencia y la empresa emisora realiza un revalúo de sus bienes y por lo tanto genera esta reserva por revalúo técnico que no pasa por el estado de resultado, ¿sí? Pero esta reserva aumenta el patrimonio neto, es una variación modificativa del patrimonio neto, ¿sí? Porque no sale de resultado. Sí, sí. Cualquier otra No, reserva sale de resultado, pero esta no, la yo reserva te quería de... preguntar al inicio, cuando nosotros Esta al compramos, inicio digamos, ya está contabilizada. entonces no tendría que haber BPP mayor valor en ese caso. No te entendí la última parte. Sí, viste que cuando nosotros incorporamos al activo, incorporamos las acciones BPP. Incorporamos acciones BPP y acciones BPP mayor valor. Ujú. Si la empresa ya tuviera evaluado esos bienes de uso valores corrientes, nosotros no determinamos BPP mayor valor en ese Exactamente, caso. ahí no vamos a tener BPP mayor valor. Exacto, pues ya Porque un estado contable ya evaluado valores corrientes. Claro, ahí ya tendrías. claro, Lo que pasa que, por lo general, el revalúo técnico no es para todos los bienes de uso, ¿sí? ajá, Acordate que se hace, por ejemplo, para los bienes, para los inmuebles, ¿sí? Para algunos rodados, pero no vas a tener de todos los bienes de uso. ok. No, me surgió la duda esa cuando leí reserva. eh, Pero se me- sí, o sea, si vos durante la tenencia, o sea, vos compraste las acciones en mayo, ¿sí?
Y después, en agosto, septiembre, o sea, más adelante, deciden hacer un revalúo técnico, la empresa emisora, ¿sí? Entonces, si la empresa emisora hace un revalúo técnico, ahí sí va a modificar tu acciones BPP. No en el mismo momento, cuando cierre los estados contables que lo refleja, ahí vas a tener que modificar acciones BPP. Sí, ¿Sí? lo entendí, lo entendí. Bien. Siempre nosotros modificamos el valor de nuestra inversión en acciones BPP cuando la emisora cierra estados contables y cuando la emisora distribuye utilidades. ¿Sí? Esos son los dos momentos que vamos a modificar nuestra inversión, porque si no, la empresa inversora estaría modificando permanentemente la inversión con cada resultado que tenga la emisora. ¿Sí? Y esto no es así. Son solamente en esos momentos, cuando cierra los estados contables o cuando distribuye o modifica, digamos, de alguna manera su patrimonio neto por decisión de la asamblea. Bien, entonces, estábamos acá. ¿Sí? De estos dos, ya hicimos el asiento, este tercero no tiene asiento. ¿Sí? En esta situación, en este asiento, que ahora lo hizo la empresa, nosotros nos tenemos que parar del lado del auditor. ¿Qué documentación de respaldo vamos a revisar para cerciorarnos de que la empresa haya calculado bien y haya hecho bien este asiento? Ahora sí el dictamen de la asamblea. Las actas, se llaman, ¿sí? Las actas de la Asamblea General Ordinaria de la empresa emisora, ¿sí? O sea que vamos a solicitarle nosotros a nuestro cliente, que es la empresa inversora, y nuestro cliente, empresa inversora, le va a solicitar a su controlada, ¿sí? En este caso a su empresa controlada, le va a solicitar las actas para presentarla a la auditoría. Otro mecanismo es realizar una circularización, ¿sí? Esto se da cuando la empresa que estamos auditando tiene más de una inversión BPP, ¿sí? O sea, tiene más de una sociedad controlada o que tenga influencia significativa. Entonces, para no estar solicitando a cada una, lo que se hace son circularizaciones. La circularización es con la misma metodología que hacemos una circularización a un cliente o a un proveedor, tienen que estar firmadas por la empresa, ¿sí? Y lo que se le va a solicitar en este caso es una copia autenticada del acta de la asamblea de fecha tal, número tal, si sabemos demás, ¿sí? Entonces, con esa información, nosotros podemos auditar este asiento, verificar si están bien hechos todos los números y si no faltó nada de contabilizar, ¿sí? Acá podrían haber otras situaciones como dividendos en acciones, que tampoco contabilizaríamos nosotros, pero sí pueden estar, digamos, en las actas. Pueden haber otro tipo de distribuciones, ¿sí? En especie, ¿sí? Cualquier otra cosa que la sociedad emisora haya decidido, nosotros tenemos que verificar si afecta al patrimonio de la inversora y contabilizarlo o verificar de que esté contabilizado por la empresa. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sigo. El 15 de diciembre se abonan en efectivo estos dividendos, ¿sí? Entonces, el 15 de diciembre, la empresa inversora va a tener caja, ¿sí? O va a ingresar caja o banco a dividendos a cobrar. Siempre por ese porcentaje que ya habíamos calculado acá, ¿sí? Porcentaje de la tenencia, ¿sí? O sea que acá lo que hacemos es cancelar el crédito e ingresa caja o banco. Normalmente es banco más que caja hoy día. Bien, y lo que nos falta es, a ver si alguien sabe qué nos falta. La evaluación al ¿Qué cierre. situación nos está faltando? No, ya evaluamos al cierre. Los honorarios, No. profe. ¿Qué honorarios? Los honorarios se fueron, no tienen nada que ver con la empresa inversora, se fueron, están acá.
A nosotros nos generaron un resultado negativo, pero no tenemos ningún tipo de honorario. Ah, sí, sí, profe. Ahí vi. Lo que nos está faltando es llegar al cierre de la empresa inversora, ¿sí? Y al cierre de la empresa inversora nosotros tenemos que amortizar estos dos valores. Se amortiza el mayor valor y se amortiza la llave, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la amortización por separada, pero se puede hacer junta, ¿sí? Simplemente para que entiendan cuál es una y cuál es otra, porque tienen una metodología diferente, no sé por qué, pero bueno, así está hecho. Porque el mayor valor es una cuenta que tiende a desaparecer, o sea, cuando desaparecen los bienes de uso, la vida útil de los bienes de uso que le dio lugar a este mayor valor va a desaparecer. Dijimos hoy, cuando estábamos leyendo, que los bienes de uso que dieron lugar a este mayor valor tenían una vida útil remanente, o sea, una vida útil que les faltaba, ¿no es cierto?, terminar, de 10 años en promedio. Entonces, este BPP mayor valor lo vamos a dividir por 10, de manera tal de que se termine de amortizar cuando se termine la vida útil de los bienes de uso que dieron lugar a la diferencia. ¿Fue muy rápido? ¿O se entendió? ¿Se ¿Se entendió? entendió? Sí. Sí, Es por profe. la vida útil restante lo que les falta, digamos. Sí, el remanente, ¿sí? Porque si nosotros tenemos, no sé, se saca en promedio también, porque no podemos amortizar en función a cada bien de uso de la empresa emisora. Entonces, la empresa emisora dice, decía práctico, que tiene en promedio esos bienes de uso, le faltan todavía 10 años de amortización, ¿sí? Entonces, estos 7.650 vamos a amortizar dividido 10, o sea, en 10 años. Bien, esta cuenta se regulariza a sí misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener amortización, el PP si quieren llamarlo, a la misma cuenta, que es BPP mayor valor. Entonces, en este caso, tomamos el mayor valor, que era 76.150, y lo dividimos por 10. Esta es la amortización del mayor valor. Y por otro lado, vamos a amortizar la llave. La llave positiva, a ver cuánto decía, no me acuerdo. No me acuerdo en cuánto tiempo decía que se amortizaba la llave positiva. Ajá, acá. La llave positiva decidió amortizarse en 5 años, ¿sí? O sea, la vida útil remanente de los bienes de uso era de 10, decía. Y la llave positiva decidió amortizarse en 5 años. Entonces, la llave positiva era 7.150, lo voy a dividir en 5. Y la diferencia con esta otra amortización es que la llave se amortiza con una cuenta regularizadora. Amortización acumulada de la llave. Profe, la llave negativa no se amortizaba, ¿no?
Bueno, parece ser que me desconectó un ratito. No sé hasta dónde escucharon. ¿Llegaron a ver el asiento este? ¿Recién? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. En este caso, entonces le decía que se amortiza con una llave, con una amortización acumulada llave, porque se considera, ¿no es cierto?, similar o asimilable a un intangible, ¿sí? Los intangibles se amortizan igual que los bienes de uso, entonces, con una cuenta regularizadora, que me permite mantener en el patrimonio la cuenta principal, ¿sí?, a su valor original, o sea que la llave siempre va a quedar en 7.150, y la regularizadora que va a ir restando, ¿sí?, valga quizás la redundancia, a la cuenta principal. Profe, yo justo le pregunté y se le desconectó. Cuando la llave es negativa no se amortiza Sí, también se amortiza. también. Cuando la llave es negativa, se amortiza y me da como resultado un resultado positivo. En vez de ser una amortización negativa, me da un resultado positivo. O sea, vos vas a tener en este caso, va a ir, digamos, la llave, Invertido el asiento. sí, invertido, pero en ese caso no se utiliza la cuenta regularizadora, va directamente a una cuenta de resultado positivo. ¿Por Ah, qué? ok. El sentido de la llave negativa es completamente diferente. La llave negativa se considera que en realidad vos tenés un resultado positivo desde el momento en que comprás una tenencia accionaria por un valor menor al que vale, ¿sí? O sea, si vos determinaste el BPP, vamos acá al ejemplo, si vos determinaste el BPP total en 68.850 y en realidad pagaste por ellas 65, ¿sí? Vos decís, tengo un resultado positivo porque estoy pagando menos de lo que vale, ¿sí? Estoy pagando por debajo del costo, diríamos, ¿no? Entonces, la norma te dice, en principio, no puedes reconocer en total ese resultado positivo, ¿sí? Porque hay una cuestión de que el BPP no puede valer menos que el patrimonio neto monetario de la empresa emisora por el porcentaje de la tenencia. Esto está explicado bien si querés profundizar en ese documento de Word. Yo ahora no los quiero complicar demasiado porque la llave negativa es un poco más complicada. Pero en definitiva, ese resultado positivo que vas a ir amortizando de la misma manera, pero a la inversa, o sea, en forma invertida, ese resultado positivo va a contrarrestar de alguna manera las pérdidas o los gastos a futuros que va a tener la empresa emisora. Porque se supone que cuando vos pagas menos, ¿sí? Si vos dijiste, bueno, vale 68 y pago 65, es porque esa empresa está teniendo problemas económicos o financieros que van a generar, la emisora, ¿no?, que van a generar pérdidas o gastos a futuro. Entonces te dice la norma que vayas reconociendo esa ganancia, ese resultado positivo, en la misma forma proporcional en que se van dando esos resultados negativos o pérdidas. ¿Se entendió un poquito? Sí, sí, se entendió. Bueno, yo sé que esta parte es un poco complicada. Ustedes, si quieren profundizar ahí en el documento Word, habla de la llave negativa y explica las dos opciones que tenemos para determinar esa diferencia, ¿sí? Un porcentaje, hay una pequeña parte que podemos considerar resultado positivo en el mismo momento de la adquisición, pero solamente sobre la porción del patrimonio neto no monetario de la empresa emisora, ¿sí? Ahí ya hay otra cuestión, digamos, que tenemos que separar el patrimonio neto de la emisora en un patrimonio neto monetario y un patrimonio neto no monetario. Diferente este caso, que era corriente y no corriente, es otra el análisis. No me quiero extender mucho en eso porque no las quería complicar tanto, ¿sí? La llave positiva y negativa es como un poco más complicada.
Bien, entonces, como para repasar y terminar con BPP, porque no me voy a extender más, ¿sí? Con BPP. En la consideración del valor de incorporación, nosotros tenemos que tener en cuenta como auditores ese porcentaje de la documentación de la empresa emisora, ¿sí? En cuanto a la cantidad de acciones que tienen, ¿sí? La cantidad de acciones en circulación que tiene la empresa emisora, y la cantidad de acciones que adquiere la empresa inversora. Eso para determinar los porcentajes. Luego vamos a tener que tener los estados contables de la empresa emisora para poder recalcular estos valores, ¿sí? Vamos a tener que tener como documentación de respaldo el documento formal de la compra de acciones para ver y acreditar lo que la empresa inversora pagó, en este caso los 76.000 pesos, ¿sí? Además, esta información se puede cruzar con el movimiento bancario que generó, porque esto yo le puse caja, pero por lo general es bancos, ¿sí? Esto casi siempre se hace por método bancarizado. Chicos, discúlpenme, yo estoy desde las 7 de la mañana acá. O sea, parece que no sé ni lo que escribo. Entonces, este movimiento acá, a su vez nosotros lo podemos cruzar, ¿sí? Con la información bancaria, es decir, con los resúmenes bancarios, ¿sí? O con la... se me fue la palabra, ¿qué hacemos con bancos? Circularización que hacemos a los bancos, o también con me sale arqueo, pero en bancos es conciliación, gracias. Por favor, la conciliación bancaria, ¿sí? Entonces, este movimiento lo podemos también cruzar ahí en la conciliación bancaria, y para estos valores tenemos que tener la documentación de la operación de compra y la documentación de los estados contables auditados de la empresa emisora. Cuando cuando genera resultados positivos la empresa emisora, otra vez voy a necesitar los estados contables de la empresa emisora, y cuando distribuye resultados voy a necesitar las actas de asamblea que determinen esta distribución, ¿sí? Esto también lo vamos a poder verificar con movimiento de banco, ¿sí? Cuando se cobraron estos dividendos. Y al cierre del ejercicio simplemente podemos hacer una prueba global de amortizaciones, si es que no es el primer ejercicio, y si es el primer ejercicio vamos a tener que recalcular, digamos, la amortización al cierre. ¿Sí? Esto con respecto a BPP. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? ¿No? Bueno, yo les sugiero que vayan, repasen, relean, y en todo caso la clase que viene, si algo les quedó así como colgado o algo que no entendieron, lo vemos al principio de la clase siguiente, ¿sí? Bueno, a ver si aparecen de nuevo las caritas. Profe, aviso por las dudas nomás de que por ahí si se me desconecta o algo, se está alargando terrible tormenta acá. No sé si llego. Bueno, sí, estamos todos en la misma, ¿no? Si se corta, se corta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con la teoría de pasivo, ¿sí? Vamos a empezar con la parte dentro de los rubros que venimos viendo, ¿sí? Venimos haciendo la auditoría primeramente de caja y banco, bienes de cambio, bienes de uso, créditos, inversiones, y bueno, ahora vamos a pasarnos al otro lado, vamos a ver la parte del pasivo. El pasivo lo tenemos dividido por tipo de actividad más que por rubro, ¿sí?
deudas comerciales, deudas financieras y otras deudas que pueden ser sociales o impositivas. ¿Sí? En esta primera parte vamos a empezar con deudas comerciales. Bueno, en principio vamos a dar una descripción general de lo que se denominan deudas, ¿sí? Comprenden las obligaciones a favor de terceros, ya sean estas ciertas, determinadas o determinables al cierre del periodo del ejercicio bajo análisis, ¿sí? O sea, cuando hablamos de deuda, estamos hablando de una deuda cierta, ¿sí? Dice ahí determinada o determinable, o sea, que ya esté, digamos, fija o que yo la pueda determinar en función, por ejemplo, a un interés variable, ¿sí? En este caso sería determinable. Pero no estamos hablando acá de una deuda contingente, ¿sí? En principio estamos hablando de deudas ciertas. Más adelante vamos a ver la parte del pasivo contingente. Características de las cuentas comerciales. Las deudas originadas en la compra de bienes o servicios deben ser reconocidas a partir del momento en que se produce la tradición del bien o se recibe la prestación del servicio, ¿sí? Cuando nos referimos a deudas comerciales nos estamos refiriendo en su mayor parte, ¿sí?, a un pasivo con proveedores, es decir, desde lo que se dimensiona como la actividad principal del ente, ¿sí? Son las deudas comerciales, todas aquellas que se refieren a las compras, ¿sí?, a proveedores de bienes o de servicios que estén relacionados con la actividad principal del ente. Santi, vos lo estás grabando, ¿no? ¿Sí? Sí, Paulina, sí, estoy grabando. Bien. Estas deudas las podemos clasificar en corrientes, aquellas exigibles al cierre del periodo contable, aquellas cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio bajo análisis, y también las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudieran convertirse en obligaciones exigibles dentro del periodo de los 12 meses. ¿Sí? O sea, las previsiones que se pudieran transformar, ¿no es cierto?, también en un pasivo, ¿sí?, en una obligación a pagar, también dentro de este periodo de 12 meses. Y deudas no corrientes son las que exceden este periodo. Bien. Así como vimos en los otros rubros, siempre es importante que en la auditoría nosotros podamos determinar cuáles son las cuentas involucradas, porque son las cuentas cuyos saldos vamos a tener que confirmar por medio de los procedimientos de auditoría. Tenemos cuentas patrimoniales, las más usuales, ¿no? Pueden haber muchas otras, pero las más usuales, vamos a estar viendo proveedores, pueden haber provisiones de facturas a recibir, que vayan a ser pasivo más adelante, y el IVA débito fiscal que se relaciona también con las ventas. Y como cuentas de resultado, gastos según la naturaleza del mismo, como servicios honorarios, seguro, papelería, que pueden dar lugar también a cuentas a pagar, ¿sí? O sea, tenemos el devengamiento del gasto, pero como contrapartida la cuenta a pagar, ¿sí? Puede ser luz a pagar, honorario a pagar, seguro a pagar, ¿sí? Todos ellos. Bien. En general, las deudas comerciales evidencian la existencia de obligaciones con terceros. El ente que estamos auditando hacia terceros. Su cancelación se efectúa generalmente mediante entrega de valores monetarios, ¿sí?, ya sea por caja o con banco. ¿Por qué me interesa la cancelación? Porque es la contrapartida, ¿sí?, que nosotros como auditores vamos a buscar el movimiento, ya sea en caja o en banco, ya sea al cierre o en hechos posteriores al cierre, para verificar que estas deudas se hayan pagado. Están directamente relacionadas con el proceso de compras, ¿sí?, es decir, de compras de bienes de cambio o bienes de uso, y con el proceso de cuentas a pagar,
y con el sector de pagos, ¿sí? O sea, nosotros cuando vemos deudas comerciales tenemos que analizar todo el circuito comercial, desde la compra al proveedor, que nace aún antes de la compra en sí mismo con la orden de pedido o orden de compra, ¿sí? Luego el ingreso de la mercadería con el remito y la factura, en ese momento se genera el pasivo, ¿sí?, a proveedores, y luego tenemos que continuar con nuestro examen de auditoría en el sector de cuentas a pagar y el efectivo pago. Bien, con respecto a las afirmaciones que existen en los estados contables auditados, vamos a ver la afirmación de veracidad. Los pasivos contabilizados deben existir, o sea, nosotros tenemos con los procedimientos de auditoría asegurarnos de que estos pasivos existen, es decir, que han sido incurridos y que no han sido pagados o cancelados, ¿sí? O sea, tenemos las dos partes. Por un lado, determinar de que efectivamente haya incurrido la empresa en esa compra, es decir, que la compra sea real, ¿sí? Por ejemplo, una compra de mercaderías, que exista antes de la fecha de cierre, y que no haya sido cancelado. Ese es el otro lado, ¿sí? Porque podemos llegar a tener pasivos, deudas comerciales, que a lo mejor ya fueron canceladas, pero por un error contable no se contabilizó esa cancelación, ese pago, ¿sí? Entonces, en veracidad tenemos que verificar que estos pasivos existen, que se han incurrido en ellos y que no han sido pagados todavía a la fecha de cierre. Para verificar que los pasivos existen, como mínimo se deben visualizar las facturas y remitos, esto es para ver que el hecho haya incurrido, y luego verificar que la mercadería esté ingresada a la empresa y la documentación esté a nombre de la empresa. Bien, la otra parte no está, va a estar más adelante, pero lo otro que tenemos que verificar es que no haya sido cancelado anteriormente, y para eso vamos a hacer la revisión de las órdenes de pago de la empresa, ¿sí?, con fechas generalmente cercanas al cierre, como así también los recibos, ¿sí?, que hayamos recibido de, en este caso, los proveedores, cuando la empresa le otorga un cheque de pago o una transferencia. Bien, con respecto a esa actitud, las compras de bienes y servicios fueron computadas correctamente e imputadas adecuadamente a las cuentas del mayor general, ¿sí? O sea, que acá hay que hacer una revisión de la contabilización y de la correcta imputación a cada una de las cuentas de los mayores. Verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y estén basados en montos correctos, ¿sí? Cotejar las transacciones registradas con la documentación de respaldo. Siempre en la documentación de respaldo es el elemento para verificar la correcta registración. Para ello vamos a tener que tener en cuenta los valores netos de IVA, netos de componentes financieros implícitos, de otros impuestos, etc. ¿Sí? O sea, con la documentación de respaldo podemos asegurar la exactitud de este pasivo. Bien, con respecto a existencia, las deudas registradas a la fecha de balance, a la fecha de cierre, representan montos adeudados por la compañía y corresponden a bienes y servicios recibidos, ¿sí? O sea, siempre tiene que estar esta contrapartida, cuando hablamos de deudas comerciales, ¿no? Confirmación de saldos con proveedores, está mal escrito ahí, pero bueno, es uno de los procedimientos típicos de auditoría para este rubro, deudas comerciales, es la circularización, en este caso a proveedores, la revisión de análisis de conciliaciones con resúmenes de cuentas recibidos de proveedores, ¿sí? Así como vemos conciliaciones bancarias, cuando tenemos una cuenta corriente con los proveedores, también recibimos estados de cuenta de los proveedores y hacemos una conciliación con nuestros registros, es decir, con los registros de la sociedad auditada.
Luego, revisar la documentación de respaldo y efectuar análisis de pasivos omitidos y pagos posteriores. Este test, vamos a hablar mucho más adelante, es el test de pasivos omitidos, entonces acá no me voy a detener. En cuanto a integridad, tenemos que verificar que los saldos de las deudas comerciales incluyen todos los pasivos del ente relacionados con compras de insumos o servicios, ¿sí? O sea, que se haya contabilizado todas las compras y por lo tanto se hayan generado todos los pasivos. Verificar que todas las cuentas por pagar originadas en transacciones realizadas por la compañía se encuentran registradas en los correspondientes mayores generales, efectuar análisis de pasivos omitidos y pagos posteriores. Ejemplos desde pasivos omitidos, lecturas de actas de directorio, seguimiento de órdenes de compra, etc. Ya vamos a ver más adelante algunas de ellas. Todas son para el objetivo este de integridad. El corte. Las compras, así como las devoluciones que podamos haber hecho de compras realizadas a proveedores, los pagos, tienen que estar registrados en el periodo que correspondan, ¿sí? Para ello, vamos a efectuar la prueba de corte en la documentación utilizada hasta la fecha de cierre, ¿sí? Acá nos dice qué documentación, pero entonces podemos pensar un poquito entre todos, para que esto se vuelva un poco más participativo, sobre qué documentación vamos a hacer el corte, ¿sí? En lo que respecta al rubro pasivo deudas comerciales. A ver, pensemos. Sobre la facturación, pues. No, pero tiene que ser propio. La chequera. La facturación, tengan cuidado cuando contestan esto, ¿sí? Porque la facturación, en este caso, es la facturación de un proveedor. Y al ser una facturación ajena a la empresa, nosotros no podemos hacer corte con respecto a la facturación de un tercero, ¿sí? Puede ser los recibos de pago. Bueno, los recibos de pago nos dan ellos también. La chequera. Bien, corte de chequera, sí, recibos no, porque los recibos también corresponden en este caso al proveedor, ¿sí? Cuando reciben el pago de la empresa, ellos emiten el recibo, o sea, factura, recibo y remito, no con deudas, ¿sí? Esto sí lo vimos en créditos y en bienes de cambio, pero con deudas no, ni facturas, ni remito, ni recibo, ¿sí? Sí, chequera, ¿qué más? Órdenes de pago. Órdenes de pago, ¿qué más? Para el ingreso. Para el ingreso, dijo profe. Sí, en el momento del ingreso, ¿con qué documentación certificamos el ingreso al patrimonio, por ejemplo, de las mercaderías que dan lugar a la deuda comercial? ¿Recuerdan que... ¿Perdón? Orden de compra puede ser. Los pagarés puede ser. Órdenes de compra puede ser, pagaré sería lo mismo que chequera, pero los pagaré por lo general no son prenumerados propios de la empresa. Con respecto al ingreso, al momento de incorporación de la cuenta proveedores. ¿Cuándo contabilizamos por primera vez proveedores? Cuando recibimos el bien. Cuando recibimos el bien. Una entrega, ¿sí? digamos. Sería. Cuando recibimos el bien. Y cuando recibimos el bien, ¿qué documentación emitimos? Un remito El remito del tercero. El informe de recepción. ¿Sí? El informe de recepción sí es propio de la empresa, y si está prenumerado, nosotros podemos hacer el corte en el informe de recepción. Entonces, partiendo desde el inicio del pasivo, ¿sí? O sea, cuando nosotros contabilizamos mercadería a proveedores, en ese asiento mercadería a proveedores, nosotros tenemos que haber asegurado que esa mercadería ingresó. Si la mercadería no ingresó, tampoco existe proveedores,
¿sí? O sea, lo mismo que vimos para bienes de cambio, lo vemos acá también. El inicio o el nacimiento de la deuda comercial es el ingreso de la mercadería al patrimonio. En este caso tenemos un informe de recepción, ¿sí? O podemos llegar a tener esas mercaderías en tránsito, siempre y cuando la condición sea origen. ¿Sí? Si nosotros compramos mercadería con condición origen, puede ser que la mercadería esté en tránsito y entonces todavía no tenemos el informe de recepción, pero ya es propia de la empresa. ¿Bien? Bueno, pero volviendo al corte, tenemos desde el inicio informe de recepción, luego tenemos la orden de pago y la chequera. Esas son, en general, las más evidentes y las más, digamos, las más usuales, ¿sí? Entonces, informe de recepción, chequeras y órdenes de pago. Después podemos llegar a tener otras formas de cancelación, como por ejemplo una transferencia bancaria, pero de la cual no vamos a tener un documento formal que podamos hacer el corte, ¿sí? O sea que cuando nos referimos a corte, más o menos que nos quedamos con estas, ¿sí? Puede llegar a haber alguna más, pero estas son las habituales. Bien. Vamos a ver entonces los procedimientos para validar el saldo de proveedores, ¿sí? Recuerden que las pruebas de validación de saldos son las pruebas que denominamos, ¿cómo se denominan esas pruebas o procedimientos? Pruebas de auditoría. Sustantivos, ¿sí? Los procedimientos sustantivos son las pruebas o procedimientos para validación de saldos. Bien, entonces tenemos estos procedimientos, perdón que me fui, ahí. Cruce analítico de proveedores con la contabilidad, es decir, por lo general las cuentas de proveedores tienen sus mayores, ¿sí? O subdiarios, y vamos a cruzar y a analizar estos con los saldos contables finales, ¿sí? Selección de una muestra representativa de la totalidad del universo de proveedores, y esta se debe detallar, ¿no es cierto?, cuál fue el criterio de selección de la muestra, para luego pasar al segundo paso, que es la circularización, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es un análisis a nivel contable, es decir, con lo que tenemos, con los datos que tenemos, con la contabilidad, con los mayores, con los submayores, ¿sí? Es un primer análisis. Luego de ese primer análisis, vamos a seleccionar una muestra representativa del universo de los proveedores, ¿sí? Que esta muestra se puede determinar de la misma manera que vimos para el cliente, de alguna forma probabilística, es decir, teniendo en cuenta algún método probabilístico para determinar la cantidad y las características de los proveedores a circularizar, o bien en función a la experiencia, cuando el auditor tiene más de un ejercicio de auditoría en una misma empresa. ¿Por qué digo en función a la experiencia? Porque a lo mejor el auditor sabe que tal o cual proveedor tiene mayor problema, se largó la lluvia, ¿sí? O con tal o cual proveedor las cuentas están así como más enredadas o más difíciles, o hay muchos anticipos, muchas devoluciones, y situaciones así. Sabemos, cuando ya tenemos experiencia, cuáles son los proveedores por ahí con los cuales tenemos mayor movimiento o mayor complicación. Bueno, una vez que determinamos la muestra, entonces procedemos a la circularización, y acá vamos a hacer un breve repaso, a ver de lo que se acuerdan de circularización que vimos en deudores por venta. La circularización podía ser de 3 tipos. A ver, ¿cuáles eran esos 3 tipos? A ciegas era uno. A ciegas. Otra donde le decíamos nuestros saldos, no me acuerdo cómo fue el nombre. Confirmación de saldo. Positiva.
Confirmación de la saldo es rectificativa. circularización. La circularización no podía ser negativa, Positiva. positiva, dijeron, Y una y mixta había una Ciegas. y a ciegas, ¿sí? Esas eran las tres, positiva, negativa y a ciegas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a indagar un poquito más en la memoria. ¿Cuándo una circularización era positiva? Cuando se Cuando le da tenía el saldo. Cuando Recibo de informábamos, cuando el auditor informa, en este caso al proveedor, cuánto es el saldo que tiene contabilizada la empresa con este proveedor. Entonces la pregunta, ¿sí? Yo se las redacto, digamos, de manera sencilla para que se entienda. La pregunta al proveedor sería, ¿es verdad que la empresa XX, la que nosotros estamos auditando, le debe a usted a determinada fecha, que es la fecha de cierre de los estados contables, pero le tenemos que decir la fecha, le debe a usted al 31 de diciembre del 2020 500.000 pesos? Y le damos el monto. Entonces, el proveedor va a contestar, sí, es verdad, me debe 500.000 pesos a esa fecha, o no, me debe más o menos, ¿sí? Me debe otro importe. Y cuando el proveedor me contesta otro importe, el auditor en la misma circularización normalmente expresa que le solicita el porqué de la diferencia, o sea, que sea el mismo proveedor el que diga, no, 500.000 era hasta el mes pasado, después yo le mandé un último pedido, ¿sí? De, no sé, 100.000 pesos más. Entonces, es el mismo proveedor el que nos explica o nos da fundamentos de la diferencia, el porqué de la diferencia, ¿sí? Esta es la circularización positiva. Y la ventaja de la circularización positiva es esta, ¿no? De que el mismo proveedor es el que nos puede aportar datos, ¿sí? O información de la diferencia que pueda llegar a tener la empresa, el saldo de la empresa con el saldo del proveedor. Profe, es decir que sí o sí tienen que contestarme las positivas. Perdón que no te escuché, Fernanda. Perdón, es decir que sí o sí tienen que contestar en las positivas. Así, sí. Exactamente, Si no, la positiva la tienen que contestar, sí o sí, sí es la idea, ¿sí? O sea, si no contestan, bueno, el auditor va a volver a enviar otra para que conteste, y bueno, en el caso de que no obtenga respuesta, va a hacer otros mecanismos, ¿no es cierto?, de revisión. Pero en principio la positiva se debe contestar. A diferencia de la negativa, ¿sí? En la cual la redacción es más o menos así, ¿no? ¿Es cierto que usted le debe a la empresa al 31 de diciembre 500.000 pesos? Si está de acuerdo, no hace falta que responda. Solo responda en caso de que no esté de acuerdo. ¿Sí? Entonces, esa es la negativa. Y por eso la diferencia, que bien dijo Fernanda, que la positiva se contesta siempre, por sí o por no, mientras que la negativa solamente se contesta cuando es negativa la respuesta, ¿sí? El problema o la desventaja mayor de la circularización negativa es que el proveedor puede no contestar por diferentes razones, puede no contestar porque nunca le llegó la carta, puede no contestar porque no tiene ganas, no tiene tiempo, puede no contestar porque se le traspapeló, puede no contestar porque no tiene ganas de revisar, ¿sí? O sea, pueden haber múltiples factores, ¿sí?, por los cuales no conteste la circularización, y cuando no contesta la circularización, el auditor se confunde y cree, ah, no me contestó, entonces está correcto, ¿sí? La única ventaja, que es en realidad puede llevarnos a error, así que tampoco sería una ventaja, pero bueno, la única ventaja que se le encuentra al método de la circularización negativa es la menor cantidad, digamos, de documentación a analizar o evaluar por parte del auditor, ¿sí? O sea, si, bueno, llegan mucho menos respuestas, entonces, bueno, me concentro en las respuestas. Pero la desventaja es mucho mayor y por lo tanto este método prácticamente no se utiliza. Y la otra, la circularización a ciegas, es aquella en la que el auditor no le da un monto, ¿sí?, al proveedor. No le dice, es cierto que la empresa le debe tanto. Le dice,
¿Me podría informar, por favor, cuánto es el saldo que le debe la empresa XX al 31 de diciembre del 2020? Entonces, el proveedor directamente y sin ninguna influencia, digamos, va a contestar cuánto es lo que la empresa le debe, ¿sí? Bien, la ventaja principal de este método, este tercero, de la circularización a ciegas, es justamente esta, ¿no es cierto? Que no le estamos brindando ningún importe en el cual el proveedor pueda asegurarse, basarse o decir, bueno, si no tengo ganas de contestar, está bien, lo que sea, lo que te parezca, ¿está? Entonces, al no darle ningún importe, sí o sí el proveedor se ve obligado a recurrir a sus estados contables, a su información y proporcionar los datos que él tenga, ¿sí? Cuando realizamos circularizaciones a proveedores de manera positiva, un riesgo que podemos correr es informar una deuda mayor a la que la empresa en realidad tiene, ¿sí? Y que el proveedor se pueda, de alguna manera, vamos a decir, avivar, ¿sí? O quedar con ese importe mayor porque le resulta más ventajoso, ¿sí? Y entonces informarnos de que sí, de que está bien, digamos, ese monto que le pasamos, aunque es en realidad diferente del que él tiene contabilizado, ¿sí? O sea, imagínense ustedes que le prestaron 10.000 pesos a alguien y viene alguien y ese alguien viene y te dice, ¿es cierto que te debo 15? Y vos decís, sí, 15 está bien, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco el problema de la circularización positiva. Por lo tanto, la negativa ya dijimos que no sirve, la positiva tiene este problema, entonces la que se suele usar para el rubro proveedores es la circularización a ciegas, ¿sí? Es la preferible. Aunque le reporta mayor trabajo al auditor cuando recibe la respuesta porque no tiene un fundamento de esa diferencia, ¿sí? O sea, si la empresa dice 10.000 y el proveedor dice 15.000, el auditor se va a tener que poner a buscar dónde está la diferencia, porque en la circularización no viene esa información, ¿sí? En la circularización a ciegas. Bien, después también es real de que los auditores hacen a veces mix, ¿no es cierto?, de estas. Nada les impide, digamos, hacer un mix de estas situaciones y, bueno, redactar las circularizaciones como mejor les parezca. Bien, entonces, una vez que hicimos las circularizaciones, ya vimos los 3 métodos, cuando le llegan estas respuestas al auditor, compara las respuestas recibidas y analiza las diferencias. ¿Con qué va a analizar las diferencias? Con los mayores. Bien, en primer lugar va a ir a la contabilidad, sí, Santiago, a los mayores, submayores o subdiarios que tenga de cada uno de los proveedores con los cuales tenga diferencia, como para tratar de analizar ahí qué pasó. Y luego, más puntualmente, a la documentación de respaldo, que por lo general la diferencia suele estar en las últimas operaciones, ¿sí? En las operaciones cercanas a la fecha de cierre, es decir, hubo una última venta del proveedor a la empresa que a lo mejor todavía no llegó, o que la empresa por X motivo no contabilizó, ¿sí? Puede ser un error de la empresa, o puede ser una cuestión de tiempos, ¿sí? Así como vemos en las conciliaciones bancarias que hay diferencias transitorias y diferencias permanentes, también pueden haber diferencias transitorias y permanentes entre proveedor y cliente, en el sentido de que a lo mejor el proveedor dice, no, yo ya la mercadería la envié, y el cliente dice, no, pero a mí todavía no me llegó. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia transitoria. Pero también pueden haber diferencias que tienen que ver con errores, ¿sí? A lo mejor una venta del proveedor que la empresa no contabilizó porque se le traspapeló la factura, porque la perdió, porque no le llegó, X motivos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a analizar el porqué de esas diferencias y es ahí donde muchas veces en el porqué de las diferencias también
en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos vamos a tener que proponer asientos de ajuste, ¿sí? Bien. En caso de que no se responda a las circularizaciones, se deberá, primeramente, siempre volvemos a insistir con una nueva circularización, y en el caso de que no obtengamos respuesta, una forma muy práctica y muy fácil para nosotros auditores, que nos paramos en hechos posteriores al cierre, es verificar los pagos posteriores que la empresa haya hecho, ¿sí? Ahora vamos a ver esto más en profundidad. Para los que no respondieron a la circularización y tampoco tuvieron pagos posteriores, entonces vemos, ¿sí?, en profundidad, factura, remito, conformado, digamos, todo, vamos a hacer un seguimiento, digamos, de la documentación de respaldo para ver dónde puede estar el error. Quiero ver la hora. Bueno, nos quedan 12 minutos. Vamos a comenzar a ver este tema. Este tema es muy importante, casi diría que es el eje central de deudas comerciales, el test de pasivos omitidos, ¿sí? El objetivo de esta prueba está orientada a detectar pasivos que hayan sido devengados a la fecha de cierre de los estados contables, pero no contabilizados por la empresa. Es decir, situaciones en que la deuda cierta existe, pero por algún motivo la empresa no lo contabilizó. Ese es el objetivo de este test de pasivos omitidos. Pasos para la realización de la prueba. Bueno, en primer lugar vamos a pedir un listado de las órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre. Es decir, para este test de pasivo omitido nosotros ya estamos situados en hechos posteriores al cierre, ¿sí? O sea, la empresa ya cerró, y nosotros estamos haciendo la auditoría después del cierre, entonces le pedimos a la empresa el listado de las órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre. Eso no me interesa lo que pagó en diciembre, me interesa lo que pagó en enero, ¿sí? También se debe pedir un saldo o el bibliorato o la caja, no sé, donde tengan las facturas impagas a la fecha de la revisión, ¿sí? Normalmente una empresa medianamente organizada tiene en algún sector, ¿sí?, diferenciado las facturas a pagar, ¿sí? A lo mejor están en una caja que diga facturas a pagar, o en alguna carpeta, o organizada por proveedor, ¿sí? Pero tenemos ahí las facturas impagas. Entonces, vamos a solicitar esta documentación para revisar las que están impagas, ¿sí? Ay, perdón. Se me fue. Una vez reunida la información detallada en 1 y 2, o sea, las anteriores, es decir, las órdenes de pago posteriores al cierre y la documentación de las facturas impagas, se debe seleccionar una muestra de la documentación a examinar, ¿sí? Es importante destacar que la muestra se debe realizar en función a un criterio de selección, ¿sí? O sea, vamos a decir, bueno, ¿por qué vamos a seleccionar? Bueno, vamos a seleccionar este proveedor por ser el más importante, vamos a seleccionar este proveedor porque tiene mucha antigüedad, vamos a seleccionar este proveedor porque es muy repetitivo, digamos, las compras que se le hacen, así, con criterio vamos a seleccionar una muestra, entonces, de esta documentación. Una vez obtenida la muestra, se debe verificar si las órdenes de pago y facturas seleccionadas según esta muestra corresponden a operaciones devengadas dentro del ejercicio económico bajo análisis, y de ser así, se debe verificar si las mismas se encuentran contabilizadas a la fecha de cierre. ¿Qué quiere decir? Yo, bueno, elijo en esta muestra un proveedor porque es el principal proveedor de la empresa. Entonces voy a buscar las facturas devengadas, ¿sí? O sea, que generen o respalden operaciones devengadas. ¿Cuáles son las operaciones devengadas al cierre del ejercicio? Son todas aquellas que tengan fecha de factura del proveedor, ¿sí?, y fecha de remito del proveedor anterior a la fecha de cierre. Esas van a ser las devengadas, ¿sí? Y a esas las voy a buscar, digamos, o voy a analizar
dentro de la misma documentación, si ya se encuentran contabilizadas al cierre, ¿sí? Normalmente, depende de las empresas más o menos organizadas, hay algún proceso de sellado, ¿sí? De las facturas contabilizadas, porque generalmente se sellan, o se marcan, o se tildan, ¿sí? Y luego verificar de que, o sea, nos vamos directamente a la contabilidad y vamos a ver si efectivamente están contabilizadas. Bueno, se deberán realizar pruebas partiendo de diversos universos, esto es lo que hablé recién un poco, a fin de abarcar la totalidad de las operaciones que puedan generar pasivos a la sociedad. La búsqueda de pasivos omitidos se realizará por un ciclo de pagos desde la fecha de cierre de ejercicio o la fecha de pedido de confirmación de saldos, la que sea anterior, ¿sí? O sea, en el caso de que se trate de un mismo cliente al que le hicimos una circularización y la fecha de cierre de ejercicio. Con posterioridad y hasta la fecha de finalización del trabajo de campo, ¿sí? Es decir, hasta prácticamente la firma del informe de auditoría, se analizarán los egresos significativos con idéntico objetivo, ¿sí? O sea, por un lado, tomamos todas las facturas de compras y verificamos de que estén cargadas o devengadas a la fecha de cierre, y por otro lado, vamos a ir directamente a los pagos y vamos a ver aquellos pagos significativos, aquellos egresos significativos, y vamos a ver si esos egresos corresponden a facturas que estaban devengadas a fecha de cierre. Prestar especial atención a las operaciones que tienen mayor posibilidad de ser omitidas. Por ejemplo, siempre cito esto, las facturas de servicio. Normalmente los servicios, al ser repetitivos, ¿sí? Y más ahora que la mayoría de los servicios suelen estar, por ejemplo, en débito automático, ¿qué pasa? La empresa suele, por ejemplo, no descargar, ¿sí? Porque te mandan por mail. Bueno, les decía, las facturas por servicio, como normalmente las suelen ahora, hoy día, llegar todas las, por ejemplo, facturas de EMSA, de SAMSA, qué sé yo, de seguro, demás, suelen enviarlas por mail. Muchas veces las empresas no las imprimen, a su vez están con débito automático, y entonces, ¿qué pasa? La documentación de respaldo no llega al sector contable, y entonces es por esta razón que suelen haber, sobre todo en este caso de factura de servicio, pasivos omitidos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? La clase que viene retomamos de nuevo con este test de pasivos omitidos. Y bueno, vamos a terminar la teoría, quizás el viernes, ¿sí? Vamos a ver cómo nos manejamos con Santi con la teoría y la práctica, y luego vamos a hacer práctica de pasivo, ¿sí? Dudas o consultas, las anotan, las tienen listas, y entonces la clase siguiente, antes de empezar, podemos evacuarles todas las dudas que tengan, ¿sí? ¿Dejamos hoy por acá? Ok, profe. Ok, perfecto. Hasta luego.